Tú tienes en los próximos cursillos, por lo menos el tuyo, lo anuncia. Yo no sé el de las mujeres cuándo es. Marzo 17. 14 al 17. Y la rectora es Sandra Ortega. Qué bueno que lo vas a anunciar. Los moderadores de Encuentro con Cristo y los Hermanos. Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en WKBM San Juan de Puerto Rico. Esto es Radio Paz AM 810. Este programa Encuentro con Cristo y los Hermanos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Esta noche es muy especial porque tenemos unos invitados de lujo. De gala. Y es porque queríamos celebrar o dar, ¿verdad? Y compartir con ustedes la alegría y el gozo de saber que por 62 años que estamos celebrando el aniversario de haberse realizado el primer cursillo en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Y no es poca cosa, 62 años que tiene muchísima trayectoria y trascendencia en todo el quehacer de la arquidiócesis. ¿Cuánto ha aportado a la Iglesia Católica el movimiento de Cursillo de Cristiandad? ¿Cuántas personas, familias, conocidos han transformado su corazón? ¿Qué es lo que nos invita precisamente en este tiempo de Adviento? De preparar y transformar nuestro corazón para ese encuentro con Jesucristo. Pues, asimismo, ese encuentro con Jesucristo, y así mismo se llama este programa, tiene una consecuencia con el prójimo, con el hermano. Y por eso Encuentro con Cristo y los Hermanos nos da esa posibilidad de compartir con ustedes de temas actuales, lo que enseña la iglesia, pero más que nada, el poder tener esa conciencia de saber que Cristo y Dios te ama. Porque Dios te ama y en tu conciencia es saber que se encuentra en el que está más próximo a ti. Y por eso Cursillo pues tuvo ese éxito. Y queremos pues que compartir con nuestros queridos invitados. Y aquí tenemos a Heroilda. Buenas noches. Tenemos a Quique Rivera. Saludos, hermano, buenas noches. A Jingo Bayó. Muy buenas noches en Cristo y María. Y Pablo Rodríguez. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Así que lo que quisiera es dejar en los micrófonos a Quique y Heroilda para que nos ayuden a saber que este proyecto, este plan divino de Dios, cómo suscitó y esa experiencia que han tenido, porque han estado dirigiendo desde el punto de vista seglar y cursillo por más de 20 años. Y 23 años. ¿Verdad? Y ahí mal calculado, pero ahí. Y eso es un montón de experiencia y de alegría. Exactamente. Así que pues los dejo para que por lo menos que nos inicien y nos ayuden a poder llevar este tema. Dale. Bueno, primeramente fue una bendición que en 1961 pues el movimiento de Cursillo de Cristiandad, el padre Jaime Capó en aquel entonces, ¿verdad?, que era el director, uno de los fundadores en Palma de Mallorca del movimiento, trajera el movimiento a San Juan de Puerto Rico. Y para nosotros pues fue una bendición bien grande porque empezaba a haber unos cambios en la iglesia en la medida en que hombres y mujeres iban teniendo ese encuentro con el Señor y iban entonces cambiando sus vidas, como tú bien dijiste, ¿verdad? Iban incorporando en sus vidas a ese Cristo vivo y lo hacían llegar a los hermanos en diferentes áreas, de diferentes maneras, de acuerdo a sus realidades de vida. Y eso es una cosa que pues nunca tendremos palabras para terminar de agradecerle, ¿verdad?, al Padre Celestial que en aquel momento pusiera a Monseñor Jaime Capó en esta bella isla para nosotros aquí en la Arquidiócesis de San Juan. También, pues, dale tú porque no, ¿verdad? Si yo cobro todo, pues tú sabes. Eso siempre nos ha pasado, pero ya podemos, ¿verdad? Después de tantos años, ¿no? Bueno, yo quiero aclarar que nosotros no vinimos de Mallorca con el padre. O sea, tenemos muchos años que hicimos cursillo. En aquel entonces yo tenía 19 años cuando hice cursillo, Heroilda pues más o menos lo mismo. Y fue esa experiencia religiosa que nos marcó a transformarnos primero a nosotros mismos y después pues entender cuál era esa misión y qué era lo que quería el Señor con este movimiento, con este don, como dice mi querido hermano Chaguito. Todo un don que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Un regalo. Y tenemos que apreciarlo y todos los días lo apreciamos más.
hace unas cuantas semanas atrás celebramos el 62 aniversario del movimiento de Cursillo. Yo creo que no es por, ¿verdad?, sacar la bola del parque, pero yo creo que una de las diócesis que más Cursillo ha celebrado en el mundo, ¿okay?, es la diócesis de San Juan de Puerto Rico. ¿Okay? Este fin de semana celebramos en 1950 cursillos. ¿Okay? Y esto pues nos da una gran dimensión, ¿no? O sea, han asistido alrededor de 80 y pico, casi 90,000 personas al movimiento de cursillo, y eso es regar una semilla. Y podemos añadirle a ese botar por encima de la cerca, ¿verdad? Como tú dices, que del cursillo de la Arquidiócesis de San Juan, hoy en día tenemos un obispo, el Padre Tomás. Obispo, sacerdotes, todo lo que ha hecho una cantera de diáconos. Y religiosas que también han salido del movimiento. Así que empezando en aquel principio, aquel primer cursillo se dio en el Buen Pastor y habían 22 hombres que gracias a ellos, pues, como oímos decir muchas veces, ¿no pusieron la mano en el arado y miraron para atrás, sino que echaron el recto, y hoy día, ¿okay?, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, ¿okay?, gracias a esos 22 hombres que nos dieron la ilusión para seguir echando hacia adelante. Y el motor de todo esto, como decía Isla, pues es nuestro Monseñor Jaime Capó. Don Jaime murió a la edad de 94 años por ahí. Tuvimos el privilegio de compartir muchos años con él. Después que se fue a Mallorca en el 2000, pues prácticamente nosotros viajábamos casi todos los años a compartir con él, ¿no? Y ver cómo dirigíamos el movimiento, cómo él dirigía desde Mallorca el movimiento a través de nosotros. Porque haber compartido con el Padre Capó es una experiencia que uno aprende 1,000,000. ¿Okay? Y eso, pues, estamos agradecidos al Señor habernos puesto, ¿verdad?, frente al movimiento durante estos años. Y nada, estamos aquí para seguir gozando, como dice Jingo Bayó, gozando y bailando y olvidando las penas. Sí, para bailar y gozar y las penas olvidar. Y sobre todo a Cristo amar. Exacto. Pues yo estoy celebrando por partida doble, porque tengo a mi izquierda a mi queridísimo rector de mi cursillo 1341. Y ya cumplimos 30 años de eso, Quique. Wow. Que el Señor, pues, tuvo la gentileza de ponerme en el camino. Y también, pues, prácticamente celebrando 29 años, que lo recuerdo muy claramente y con mucho cariño, cuando ustedes me cogieron de la mano y nos fuimos por un monte en Caimito, una capillita por allá arriba por el monte Caimito, y me dieron una primera charlita. Sí. Con el sí. Me acuerdo porque puse un papel y le puso un pues sí. Con el sí en acento. Y gracias al apoyo y ver a estos hermanos que siguen tan dedicados en el movimiento y tan dedicados a las cosas del Señor, que no hay de otra. Tenemos que seguir, pues, con ese compromiso de lo que el Señor ha hecho por nosotros y cómo podemos llevar eso y fortalecer a los más débiles que están allá afuera, ¿verdad? Y continuamos con esa labor, ¿verdad? Y ha sido, pues, una bendición y estamos celebrando por partida doble. Así que es un cariño muy especial que todos tenemos en el movimiento a Quique y Isla, por esos años que continúan dedicando y, pues, siendo ese faro que ilumina, ¿verdad? Que ilumina ese camino para todos. Y especialmente, pues, cogidos de la mano del resto de los hermanos, ¿verdad? Del secretariado del movimiento, pues, a nosotros que estamos en la periferia, pues, tenemos un buen camino, un camino ancho, camino cómodo para entonces darle ese caminar y peregrinar hacia el Señor. Sí, los cursillos son un verdadero tesoro y hacen un impacto tremendo en la vida de las personas. Yo me acuerdo, yo tenía 11 años cuando mis padres fueron a los primeros cursillos de cristiandad en Puerto Rico. Y ellos
me acuerdo cuando ensayaban los rollos y mi padre fue rector en varias ocasiones y mi madre la querían de rectora, pero mi padre no quiso, que sí, porque que tenía que quedarse con los hijos, somos 8. En un cursillo en la casa. Sí, pero se dedicaban en cuerpo y alma a los cursillos de Y cristiandad. cantaban el pájaro pinto. Cantaban el pájaro pinto y cantaban De de colores. colores. Mi padre en la ducha, eso era todo el tiempo, entonces uno pues hacía lo mismo porque era una felicidad que irradiaba, una Sí. cosa, el cambio en su vida fue increíble. Y luego pues fueron llevando a los tíos y también a las amistades en San Sebastián, porque somos allá, y fue un cambio tremendo. Yo le estaba diciendo a Juan Carlos que nosotros de pequeños estábamos pendientes y cómo reaccionó tal después del cursillo, y cómo reaccionó la otra persona, cómo fue en el cierre, porque aún así chiquititos Sí. de 11 años, porque sabíamos de la impresión tan grande, el cambio en las vidas de todos que causaban los cursillos. Y era una cosa que una tremenda felicidad, lo que veíamos en nuestros padres y a mí me tardó muchísimo tiempo hacer un cursillo, pero por fin lo hice y sí, ya lo había vivido antes a través de Exacto, ellos, sí. pero sí, fue tremenda felicidad. Es importante que definamos, ¿verdad? Y vemos aquí los testimonios de lo que ha sido para la iglesia. Primero, el saber qué es un cursillo. Hablamos aquí de cursillo, pero si fuéramos a resumirlo y decirle en pocas palabras de lo que es una experiencia religiosa. Pero una experiencia religiosa donde tiene un encuentro con Cristo, pero un encuentro de Cristo vivo. Entonces, cuando uno reconoce y se reconoce en Él lo que es uno, lo que nos impide abrir nuestro corazón a Él, pues cuando todas esas cosas, esos obstáculos salen del camino y nos ayudan y nos acompañan con alegría, no una cosa que nos privan de libertad, sino No. hacer buen uso de la libertad, y es la que se fundamenta en el amor. Y entonces, nosotros cuando tenemos ese encuentro, hemos recibido tanto de Dios, que la consecuencia inmediata es la responsabilidad del bautizado, compartir con aquel. Exacto. El querer compartir. Fíjense, porque nosotros tenemos un llamado de evangelizar. Evangelizar y vivir el evangelio, en evangelio vivo, en el mundo, en nuestra realidad temporal. Pero cuando hablamos de el mundo, por el mundo y para el mundo, es para todos. No es para los católicos, es para todo el Para entorno, todo el cuando uno mundo, trabaja, exactamente. cuando uno va a la iglesia, cuando uno va al banco, cuando uno va a la fiesta, a donde sea. Y eso hizo un cambio muy grande porque hay muchas personas que no es hasta que tienen un encuentro con un cursillo y se da cuenta de que aquel otro que vive lejos le dan ganas, y la gracia hace posible que esas ganas la puede llevar a término, porque puede tener ganas de hacerlo, pero el hacerlo requiere la gracia. La gracia de Dios se vive de una manera plena, y eso es lo que se invita a vivir, la vida de la gracia, como hijo de Dios, hermano de Cristo y templo vivo del Espíritu Santo. Eso caló muy, muy, muy de cerca cuando hoy en día se reconoce con Papa Francisco decir ir a las periferias. Ajá. Sí, ir a aquellos sitios donde no lo conocen, Exacto. donde nosotros deseamos que otros conozcan lo que nosotros hemos recibido. Que se vive, o sea, no es que te enseñen del catolicismo o lo que es Dios, tú sabes, en tus clases de catecismo o en el colegio, sino es una verdadera vivencia de estar con Cristo, y eso es lo que verdaderamente te llena y hace que como yo dije en el cierre, que la gracia retumbaba, brincaba de pared a pared allí en el auditorio, porque estaba tan vivo, tan presente el cambio en las personas que hacen el cursillo, que no es un retiro, ¿no? Para las personas que no tienen la experiencia, sino que los retiros son muy buenos también, pero es algo muy especial el cursillo, que se da solamente una vez en la vida, y es una gracia, pero tremenda, una experiencia, una vivencia de Cristo que hay que buscarla. Sí. Juan Carlos, mencionaste algo que es vital dentro del movimiento, ¿no? O sea, decías que cursillo es vivir una experiencia religiosa. Y eso es
eso es el name of the game, como diríamos por ahí, ¿no? Viví una experiencia religiosa y no todo el mundo puede. Hay gente que ha estado toda la vida dentro de la iglesia y en la clausura uno lo oye. Yo era esto, yo era lo otro, yo era aquí y entonces ahora he venido aquí encontrado verdaderamente. Yo recuerdo una clausura donde había un joven que decía, Cursillo, esto es una experiencia tan grande que uno debía de hacerlo antes de nacer. Sí, me acuerdo que lo digo. ¿Por qué? Porque es como tú dices, o sea, es un espacio donde se nos da, donde se prepara esos 3 días, donde tú estás tranquilo con el Señor y puedes empezar a tomar decisiones, ¿ok? Y limpiar tu vida y arreglarte. Allí tenemos tenemos 2 sacerdotes que siempre están con nosotros, un equipo fantástico que está todo el día tratando de ayudar al hermano que está en la decuria, y eso va llevando, ¿no? Va llevando al momento de uno encontrarse con Jesús, con el Señor. Y cuando uno se encuentra con el Señor de esta forma, pues el compromiso es grande, ¿verdad? Y de ahí, pues, donde, pues, una de las cosas grandes que hizo el movimiento, y tenemos que durante estos 62 años, o sea, Cursillo llevó al hombre, cuando digo al hombre masculino, ¿no? Al hombre a la iglesia. Sí. ¿Okay? Antes los hombres no iban a la iglesia. Y entonces, una de las cosas que el padre puso en práctica, para obligar a que el hombre fuera a Cursillo, pues las mujeres tenían que ir en segundo turno. ¿Okay? No podían ir primero la mujer en el matrimonio, no podía ir primero la mujer y después el hombre. Porque la mujer era fácil, la mujer es de la iglesia, la mujer es la que siempre ha estado, ¿verdad? En las cuestiones religiosas, la que iba llevando toda la marcha del hogar, de esto, de lo otro. El hombre, pues siempre estábamos, ya usted sabe por ahí, donde no debíamos estar. Y entonces, pues como condición era que el hombre fuera primero. ¿Okay? Y cuando el hombre iba primero, y ese hombre bajaba de ese cursillo, ¿okay? Y por la mañana, ¿okay? Reunía a la familia para desayunar, ¿okay? Y empezar a hacer la oración, bendecir los alimentos, ¿okay? Aquello era una transformación. Aquello uno decía que le dieron a papá, que hizo, que esto, que lo otro. Yo sé de hermanos, que muchos de ustedes lo conocen y no quiero, ¿verdad? Pero hermanos que con tanta devoción todo lo que habían aprendido allí lo querían poner en práctica, ¿no? Que cuando iban a hacer su hoja de servicio, el compromiso que uno hace espiritual, ¿okay? Y llevaban al rosario, nunca habían orado, nunca no sabían rezar, ¿okay? Y se tenían que esconder en el baño a hacer el rosario porque le daba vergüenza, ¿okay? Y entonces ahí donde el hombre pues pone una mano fuerte, una piedra fuerte, que un paso fuerte dentro de la iglesia. Y cuando el hombre empieza a tomar ese compromiso y a llevarlo, entonces pues era más fácil la esposa. Entonces cuando la esposa va, pues entonces hay un clinch ahí donde olvídate de eso, y de eso pues puede hablar esta joven que está aquí al lado. Sí. Es verdad, cuando una vez va el hombre, pues ya la mujer le es más fácil. Y como tú bien dices que tu mamá pues no fue rectora porque tu papá no quiso, pero fue la rectora detrás del trono de tu padre, tú sabes, porque ella hizo posible que él fuera rectora, porque si ella no asume su rol de madre y cuidar a esos hijos, ¿qué? Y lo asumía con más alegría y con más responsabilidad que si hubiera estado allí rectoreando un cursillo. Sí, ¿por qué? Porque ella sabía que aquí estaba cumpliendo con su deber también y estaba ayudando a que él cumpliera con su deber allá. Y vive ese cursillo todavía a sus 94 años todavía. Imagínate, es así. Cuando uno se acuerda de esto, tú sabes. Y cuando viven, pues, cuando uno vive ese cursillo y cuando uno tiene esa vivencia, obviamente tú respondes ante lo que te rodea de una manera más intensa, más comprometido, con más responsabilidad. Tú sabes, podemos estar 2 personas haciendo lo mismo, pero si yo vivo una experiencia que me motive a eso y aquel la vive por una obligación, no es lo mismo. No sabe igual como uno dice, ¿verdad? Sí. Y eso es una de las grandes aportaciones de Cursillo, que donde quiera que se paraba un hombre que había tenido un encuentro personal, íntimo con el Señor, que había descubierto la gracia de Dios, o sea, hacía que eso aflorara donde quiera que estuviera. Si era en el banco, si era en la fila del banco, si era en el supermercado, donde quiera,
tú sabes, su comportamiento, su responsabilidad, su manera de expresarse, su manera de hablar con los demás, era distinto. Era distinto porque ya tú tú tratas de cada día ser mejor, cada día imitar más al Señor, ver cómo el Señor se comportaría en este momento. Y eso hace una diferencia en todos lados. Chico, ¿me podrías decir, por lo menos en términos generales, esos 3 pasos que se vive esa experiencia? Porque hablamos, pues, tenemos una experiencia de un fin de semana viviendo, una sola vez en la vida se participa en cursillo, pero tiene una metodología que ha sido el éxito desde el inicio, porque esto es suscitado por el Espíritu Santo, no se lo inventaron ciertas personas, sino fue como suscitó el Espíritu Santo en la iglesia y se llevó a término y tiene toda una metodología que utilizó todas las capacidades humanas y las espirituales y las puso posible que en un fin de semana una persona tuviera esa experiencia religiosa. El primer día, ¿qué supone Pues eso? fíjate, esos primeros pensadores del movimiento, cuando empiezan a esbozar las ideas principales de cómo debía ser ese encuentro, ¿verdad?, con Cristo Jesús, y pues esto hay que llevarlo un método, llevarlo poco a poco, y de la mejor manera que tenía que partir de una realidad, y esa realidad es la realidad personal de uno. Así que en ese día primero que hablamos, que es el viernes de cursillo, pues tu primer encuentro es contigo mismo, con la realidad tuya. Pues tú no puedes abrazar algo, ¿verdad?, que se te va a presentar más adelante si todavía no te has abrazado a ti mismo. Si todavía tú tienes unas cargas, tienes unas situaciones, tú tienes el peso de tus ambientes, está sobre ti, tu corazón está repleto de tantas interrogantes, ¿verdad?, y de tantos problemas, pues hasta que tú no puedas limpiar tu corazón. Pero partimos de ese encuentro contigo mismo, ¿verdad? Ya sea dura o sea leve la realidad de cada persona, pero tiene que ser contigo mismo. Por eso es que siempre decimos que el cursillo de cristiandad lo podemos explicarlo a la saciedad, pero hasta que no vivas esa experiencia personal y atiendes esa llamada que el Señor te hace para estar aquí, como el Señor nos llama para estar aquí esta noche, pues ese primer paso es encontrarte con esa historia de tu vida. Eso es lo que te va a allanar el camino para entonces encontrar, una vez que te encontraste con la verdad, tu verdad, entonces en ese segundo día, que es el sábado, que es el día pues maravilloso, es el día más completo que puede tener cualquier ser humano, porque es el encuentro personal con Cristo Jesús desde tu realidad. Ahora entonces podemos entonces abrazar en ese segundo paso y decirte: ¿a qué yo he venido a un cursillo de cristiandad? ¿Verdad? ¿Para qué es que yo he venido? Y el Señor te va a dar. Y ese sábado es importantísimo porque entonces descubre que Jesucristo es la solución de tu vida, no la solución de tus problemas que están en tu vida. Y entonces tú abres tu corazón completo. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Y ahí entonces tú empiezas a hacer y a generar ese nuevo modo de vida, ese cambio en tu vida. Así que ese sábado es lo que nos marca, ¿verdad? Y todos los que hemos pasado por un cursillo de cristiandad hemos sido marcados por el sábado, ¿verdad? Y llegamos al culmen cuando entonces te encuentras de frente a ese sagrario que todavía, pues, en mi caso, pues, todavía estoy derramando lágrimas, ¿verdad?, por ese encuentro y el impacto que causó en mi vida, y que sigue causando, ¿verdad?, y ese impacto a abrazarte al Señor, a aceptar ese reto que el Señor te lanza para vivir este nuevo modo de vida. Oye, hacerlo presente en todos tus ambientes. Sí. El domingo ya ese es otro día. Y yo ahí Juan Carlos, ahí se lo puedo pasar para que entonces comparte ese domingo. Si resumiendo, el primer encuentro es con uno mismo. Conocerme, ¿quién soy yo? Ese sacar ese espacio para examinarse, pues tiene la consecuencia de que yo me voy a conocer mejor al otro día en Cristo Jesús. Y eso es tremendo, porque a veces el acercarse a Dios lo vemos como algo muy lejano o muy posible o muy inmersido, como en el Evangelio de hoy. No soy digno de entrar a tu iglesia. Pues pero fíjense que ese encuentro con Cristo en ese segundo paso
nos realiza a nosotros una pregunta que la tenemos desde siempre. Pero claro, con tanta cosa en el mundo, nos encargamos de hacer otras cosas. Y dice, ¿para qué yo he vivido? ¿Para qué yo me llama Dios a vivir a la verdad de la vida? Y ahí es donde la mirada se mira entonces ahora al otro, al de las comunidades. Es que ahora yo tengo un deseo de que otro sepa quién es y que Cristo lo ama siempre. Yo te elegí y no te rechazaré, como dice Isaías. Pero es para poder decirle al otro. Y ese es el tercer paso. El que le da el sentido a todo es que para qué yo vivo. Y eso en el trabajo, en la casa, en la familia, en todas las circunstancias, por el resto de la vida. Estoy seguro que la experiencia de muchos ha sido tan dramático decir antes y después de cursillo, después de haber vivido, porque esa experiencia religiosa lo ha marcado tanto como un acontecimiento en su vida que dijo, de ahora en adelante yo quiero vivir así por el resto de mi vida. Y yo quiero que otros piensen igual. Y por eso tenemos un programa de radio, lo hacemos posible, evangelizando para el mundo. En el mundo estamos, por el mundo, para que acompañemos a aquel, el ser solidario, compasivo, misericordioso. Y eso es el gran regalo que Dios ha hecho a la iglesia, aquí a Puerto Rico, y estamos muy, pero muy felices de celebrarlo de esa manera. Y tenemos aquí a unas personas que tienen muchísima experiencia y quisiera de alguna manera rapidito, cómo es que en la casa de cursillo, cómo existe eso ahí, qué pasó con ese primer cursillo que transformó tanto que fueron capaces de ver lo que tal vez muchos de ellos ya no están con nosotros viviendo el quinto día, pero sabían que el esfuerzo de ellos era para algo grande. Era para algo grande. Sí, bueno, mira, Juan Carlos, yo en realidad no quisiera perder la oportunidad de poder felicitar de todo corazón aquellos dirigentes que desde que nacieron, okay, en Cursillo, han seguido, no dieron la espalda. Y hoy, okay, estamos vivos, estamos aquí por aquel esfuerzo. Pero es una realidad que los movimientos, okay, tienen que darse cuenta cuál es el valor de ese ser humano que hace Cursillo, ¿no? Hay muchos movimientos que han desaparecido de la iglesia. O sea, la vida útil prácticamente de un movimiento apostólico ya por los 50 años se va quedando. ¿Por qué? Porque no hay dirigentes que sean capaces de seguir el compromiso. ¿Okay? Y si en algo nosotros le tenemos que dar gracias a Dios, es que ha habido muchos dirigentes, pasan de 200 dirigentes que están ahí fajados al palo, ¿okay? Dentro del movimiento, tratando de hacer, ¿okay? De hacer que Cristo pues siga en los ambientes, siga donde tiene que estar. Así que el valor del ser humano, del dirigente como tal que nombramos nosotros, ¿no? que se une al equipo de trabajo del movimiento, es una cosa que durante esos 62 años siempre han habido dirigentes, siempre han habido hombres y mujeres capaces de poner su sacrificio, su intelecto, toda su ilusión en aquel sí que le dieron al Señor para que el movimiento continúe vivo. Hoy celebramos 62 años y estamos muy contentos porque yo creo que podemos firmar 62 años más con un buen abogado ahí que nos A renovarle. Podemos renovar, porque hay hombres que verdaderamente. Y quiero aprovechar antes de irnos, y se lo decía Eloísa, nosotros queremos agradecerle a este equipo, ¿okay? A este equipo que el capitán del barco pues ha sido Juan Carlos durante muchos años y que siempre está renovando la tripulación. El equipo, la tripulación. Renovando la tripulación. Pero eso es un ejemplo, ¿okay? De un dirigente más que ha puesto la mano en el arado y no ha mirado hacia atrás. Así que nosotros estamos muy, pero que muy orgullosos porque ha dado la cara al programa, ha dado la cara por el movimiento, lleva muchos años, no sé cuántos años lleva ¿verdad? ¿Aquí haciendo programa? Haciendo programa. Ya pasan de los 10 años hace ¿Verdad rato. que sí? Entonces, eso es un ejemplo, o sea, uno más de aquellos hombres que han decidido dar la cara por el Señor y que hoy el movimiento, Eloísa, este servidor, el secretariado, la junta, todos los que trabajamos
en Movimiento de Cursillo, tenemos que expresar nuestro agradecimiento a este equipo que ha sacado la cara por el movimiento y que ha hecho su trabajo. Así que el Señor los bendiga y Muchas gracias. Cristo cuenta contigo. Gracias, Gabriela, también. Un saludito Fíjate, ahí. yo quería aportar un poquito. Yo acabo de salir del cursillo este domingo, teníamos un cursillo de mujeres, y tuve la experiencia de ver, ¿verdad?, cómo este equipo, que la mayoría eran muchachas nuevas y mujeres nuevas que estaban trabajando, habían podido lograr lo mismo que se logró en mi cursillo hace 55 años. O sea, el domingo salían con la ilusión todas esas hermanas de compartir esto, porque es que cuando tú vives en la vida de la gracia, cuando tú te entregas al Señor, oye, es algo innato que surge, que tienes que compartirlo. No te puedes quedar con eso. Es como yo siempre le digo, es como cuando tú hierves leche que se desborda. Sí, se desborda, no hay otra manera. Y eso pasa cuando vivimos la vida de la gracia. Se desborda, pues hay una necesidad de salir a compartirlo con otros. Y yo recuerdo que el domingo en las mesas, en el comedor, unas me decían, bueno, tengo esta gente que no puede venir a cursillo, pero yo le tengo que decir de cuánto Cristo las ama. Claro. O sea, y entonces, oye, entendieron Exacto. el mensaje, porque no es que los traigas nada más a cursillo, es Seguro. que a todo el mundo lo tienes que decir, que Cristo los ama, que Cristo está deseoso de abrazarlos, ¿verdad? Y que Cristo murió por cada uno de nosotros. No importa que sea católico o sea de otra religión, no importa que sea, tú sabes, de lo que sea, punto. El Señor te ama y eso la gente no lo sabe todavía. Ese amor que tiene el Señor por nosotros no lo ha descubierto, a menos que alguien pues se tome la molestia de decirle, mira, Dios está aquí, Dios te ama, Dios quiere abrazarte. Y esa necesidad pues surgió en ese cursillo y yo decía, es lo mismo de hace 55 años. Así que por eso y esa gran entusiasmo que tenemos, queremos invitarlos a los próximos cursillos. Jingo, Pues ¿nos sí, puede adelantar eso? Bueno, pues eso mismo, me uno a las palabras de Eroisla. Tenemos el primer cursillo del 2024, va a ser de febrero 29 al 3 de marzo, y el rector va a ser este servidor, Jingo Bayó. Luego de eso, el próximo, y ese cursillo, con el favor de Dios, será el número 1950. Y el próximo va a ser el de damas, en marzo 14 al 17, con la rectora Sandra Ortiz. Ese sería el cursillo 1951, para que entonces ese cambio generacional pues continúe, ¿verdad?, llevándose a cabo y llevando ese mensaje a que los hermanos pues sepan que hay un Cristo que los ama. Como siempre, les decimos que a través de la página de cursillos, cursillospr.com, pueden ver las actividades y los próximos cursillos para que puedan. Y tiene también parte de lo que hablamos en este programa de qué es un cursillo y cómo es su historia, que le entusiasma y lo comparte y el deseo de compartir con los demás. Este tiempo de Adviento lo aprovechemos y sea una reflexión para que esos próximos cursillos sea de todo mucho provecho espiritual. Como decimos en cursillo, Cristo y yo. Mayoría aplastante. Bastante. Hasta la semana que viene, Dios me los bendiga a todos. Buenas noches.